¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esperemos pues unos 2 minutos o 3, ¿ya? Para que vayan ingresando. Grabación. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, esta es nuestra cuarta sesión. Ya, como les decía, encontré esta información en LinkedIn, ¿no? Por ahí una persona publicó un mapa mental, sería esto, ¿no? Un mapa mental del SQL, ¿no? No está completo, obviamente, porque el SQL es más grande, ¿no? Pero al menos está lo que más se usa. Lo que más se suele usar está acá, ¿no? Tablas, tablas, ¿sí? Ya, y acá yo tengo una presentación antes de seguir avanzando, de todas maneras como para reforzar algunas cosas. Ya esto no, porque ya hemos visto que es el SQL Server y todo eso, no. Acá están los 4 tipos de comandos que les comentaba. Ya, nosotros vamos a trabajar básicamente en estos dos. Con estos dos vamos a trabajar nosotros, ¿no? El curso no contempla trabajar estos de acá, solo estos. Los comandos de la categoría DML y DDL, ¿sí? Pero hay otras 2 categorías más. ¿Ya? Y ya hemos revisado el array, el delete, el insert, el select, bueno, algo mínimo, básico nomás hemos visto el select. El select es lo que más vamos a hacer en el curso, ¿ya? Lo que es select es lo que se va a trabajar en todo el curso. También el insert, cuando veamos procedimientos, vamos a trabajar nuevamente con el insert, con el delete, el update. Pero el select es lo que más se va a ver. Espérense, voy a dar acceso a Diego y a Wilmer. Y entonces les decía que estos son las 4 categorías de comandos, ¿sí? Y las que vamos a revisar a lo largo del curso son estas 2. Ya hemos visto, o sea, ya les parece familiar seguro varios de estos comandos, ¿verdad? El insert, el delete, el update y el select, ¿no? Básicamente esto es para trabajar con tablas, ¿sí? Porque ¿qué actualizas? Registros. ¿Qué eliminas? Registros. ¿Qué insertas? Registros. ¿Qué consultas? Los registros de tablas. Y estos de acá, estos otros de acá, te permiten crear objetos, modificarlos, eliminarlos, ¿ya? El grade, el alter, el drop, ¿no? Y estas son otras 2 categorías. Ya vamos a la siguiente. ¿Ya? Y de esta primera categoría del DDL, ¿no? Solo para recordar, ¿qué significaba el DDL? Lenguaje de definición de datos, ¿sí? Entonces, para definir, usas el create, el alter y el drop, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, estos ejercicios. Y acá, ¿no? Por ejemplo, la creación de una tabla, ¿sí? La tabla es una colección de registros, ¿ya? Una tabla está compuesta por campos, ¿sí? Campos o columnas, ¿ya? Cada campo son cada una de las columnas, cada campo contiene un tipo de datos, así es, ¿no? Las columnas, aparte de su nombre, tienen su tipo de datos, ¿no? Entero, nvarchar, o varchar y varchar. Y los que están en verde son los registros o tuplas, ¿sí? El registro, tupla, es lo mismo, ¿ya? O sea, una tabla está compuesta de campos y registros y tuplas. Ya, para crear una tabla, ¿cuál es la sintaxis? Esta de acá. ¿Ya? Eso ya hemos revisado solo que es un repaso, ¿ya? Para que quede las cosas claras, ¿sí? Y así continuar avanzando. ¿Ya? Entonces la sintaxis para la creación de una tabla es esta. Esta es la básica, ¿ya? Create table, el nombre de la tabla, abro paréntesis, dentro de los paréntesis y delimitados por comas, van los nombres de las columnas y su tipo de datos. Eso es lo básico. Ya saben que ahí le pueden agregar no null, un identity o de repente una restricción, ¿sí? Pero lo básico, esa es la sintaxis básica. Y acá ya está un ejemplo. Por ejemplo, para crear esta tablita de 3 columnas con estos nombres, ID, nombre y apellido, sería esta
la sentencia que tendríamos que usar, ¿no? Create table, clientes. ¿Cuántos campos va a tener? 3, ahí están. Y ID, nombre, apellido. Y su respectivo tipo de datos. Y todos separados por comas. Y ahora, si quiero modificar la estructura de una tabla, ustedes saben que la modificación puede ser diversa, ¿no? Puede ser agregar columnas, puede ser eliminar columnas, cambiar tipos de datos, agregar restricciones, ¿sí? Cuando hablamos de modificar estructura de una tabla, puede ser varias cosas. Y en este caso, para agregar una o varias columnas a una tabla, utilice la sentencia alter table con la opción edit. ¿Ya? Por ejemplo, agregar 2 columnas. A ID, nombre y apellido, le voy a agregar 2 columnas. Sexo y DNI. Entonces, en sentencias SQL, ¿qué debería yo ingresar? Alter table, clientes, porque la tabla se llama clientes, y edit, ¿sí? ¿Qué vas a añadir? Columnas. Y lo básico es el nombre de la columna y su tipo de dato. ¿Ya? Y esta es la sintaxis, ¿no? Alter table, el nombre de la tabla, edit, el nombre de la columna y tipo de dato. ¿Ya? Y acá está el ejemplo. ¿Sí? Alter table, edit. Ya, ¿qué más podrías modificar? Tal vez el tipo de dato, ¿verdad? Entonces, si quieres modificar el tipo de dato, o las propiedades, bueno, las propiedades de un campo sería el tipo de dato y otras cosas más, ¿no? Porque también que no permita nulos también es parte de las propiedades de un campo o columna. O la restricción también. De una tabla utilice el comando alter table, con la opción alter column, ¿sí? Modifica la columna. Ya que está, ¿no? Entero, nombre. Ahí está la sintaxis. Alter table, el nombre de la tabla. ¿Qué vamos a modificar? Una columna. Y acá ponemos el nombre, su tipo de dato, ¿no? Y si queremos modificar varias columnas, bueno, solo con comas. Separamos con comas. Ya. O también podríamos requerir eliminar una columna. Entonces, si fuera ese el caso, para eliminar un campo de una tabla, utilice la sentencia alter table con la opción drop column. ¿Sí? Y acá, ¿no? Por ejemplo, alter table, TV empleado, drop column, teléfono empresa. ¿Ya? Y esta es la sintaxis. Y de ahí también vimos creación de restricciones, ¿ya? O constraint. Pero hemos visto solo estas tres, ¿no? Not null, primary key, foreign key, pero también hay unique y check. ¿No? Las restricciones fuerzan las reglas a nivel de tabla. Las restricciones evitan la supresión de una tabla si hay dependencias. Claro, yo no puedo eliminar de repente una tabla que sea un foreign key de otra, ¿no? Porque me va a decir no se puede eliminar porque es un foreign key de esta de acá. ¿No? De la tabla 2 es el foreign key de la tabla 1, no la puedes eliminar. ¿No? También, como dice acá, ¿no? Evita la supresión de una tabla. Son válidos los siguientes tipos de restricción. Ahí está. Asigna un nombre a una restricción, si no lo hace, claro, Microsoft SQL Server genera un nombre. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Por ahí no sé quién propuse una forma distinta a la que yo había, digamos, les había enseñado, ¿no? Otra manera la propuse, no recuerdo quién, para agregar una llave primaria. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se estaba obviando el colocar el nombre de la restricción. Entonces, justo acá lo dice, ¿no? Si no lo hace, Microsoft SQL Server genera un nombre. Crea una restricción al mismo tiempo que se crea la tabla. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Teníamos dos opciones. Asignar, o sea, asignar a un campo una restricción, a una tabla una restricción, una vez ya creada, o bien al mismo tiempo que se crea la tabla. ¿Sí? Ahí están las dos opciones, ¿no? Al mismo tiempo que se crea la tabla, o bien una vez creada la tabla.
defina una restricción a nivel de columna o de tabla. ¿Ya? Y esto es justo lo que nos compartió, no me acuerdo ahora el nombre, pero ¿quién fue el? No, pero acá está, ¿no? Acá se está añadiendo la restricción en la creación de la tabla, ¿no? ¿Qué tipo de restricción? Primary key. ¿Cómo se llama la restricción? PK person, ¿ya? ¿Y a qué columna se está aplicando? A la columna ID y a las name. Y ahí acá. Acá tenemos creación de restricciones primary key, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la columna departamento ID es una llave primaria, ¿ya? Y una llave primaria no permite nulos, ¿sí? No permite nulos. Entonces no podrías, si tú quieres a una tabla que tiene como llave primaria, si tiene una columna llave primaria, tú no podrías insertar estos datos, porque te das cuenta que tiene nulo, entonces te va a dar un error, un mensaje de error que dice, ¿no? Que no puedes insertar estos datos porque tiene un primary key. Porque si esta está definida, si la columna departamento ID la han definido como llave primaria, entonces no va a permitir ingresar registros que tengan datos nulos para esta columna. Ya, aquí está también. Mira. Ya si no colocas el nombre de la restricción, así lo hace directo nomás. ¿Ya? Y creo que por ahí termina ya, ¿no? Primary key que está. Bueno, acá sigo con el primary key. Me parece que está repitiéndose esto. Ah, ya, bueno, para eliminar tablas, ¿qué comando usamos? Drop table, clientes. Y los otros son los comandos de DML, de manipulación de datos. ¿Ya? Hemos visto, como les decía, el insert, el update y el delete. El CL hemos visto, digamos, la sintaxis más básica, que es un CL asterisco from y el nombre de la tabla. Pero eso se puede ir, digamos, eh, haciendo un poco más complejo cada vez, ¿no? Ahora vamos a ir viendo qué más podríamos incluir en el CL. Ya, esto solo como un, digamos, para afianzar más lo que ya hemos revisado, ¿ya? Ahora sí lo cierro. Y acá estaría lo que vamos a tocar hoy. Son, creo, 10 vistas nomás. Lo vamos a pasar un poco rápido. Ya vamos a ver recuperación de consultas. ¿Ya? Las consultas son una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. El verdadero poder de una base de datos relacional es la capacidad que tiene de recuperar y analizar los datos rápidamente mediante ejecución de una consulta. Y esto es lo que, por ejemplo, un ejemplo de una consulta. Ya, mira, ¿de qué se compone una consulta? Bueno, del verbo. El verbo se le llama select. Después del nombre de las columnas, que van separadas por comas. ¿No? En este caso estoy diciendo, ¿no? ¿Un select de qué? De la tabla alumnos, el nombre de la tabla. La cláusula es from, nombre de las columnas, palabra reservada, where, la expresión sería esta de acá, ¿no? Y la constante, ¿no? O sea, quiero que me devuelvas estas columnas, curso, nombre y nota de la tabla alumnos para aquellos registros cuya asignatura sea play. ¿Sí? Bueno, acá tenemos también la sintaxis del select. Mira, select, puedes poner un all, un distinct, un top. Acá está el nombre de las columnas. Puedes usar alias para las columnas. Y cuando yo coloco un as, le estoy diciendo, ¿sabes qué? En lugar de llamarlo como columna, vas a usar este alias. Alias cabecera. ¿Ya? Puedo usar alias para columnas o bien alias para tablas. En este caso, ¿no? Nombre de tabla, alias. Una condición where y un ordenamiento. Ascendente o descendente, ¿no? Todo eso es lo que se puede hacer. Y más todavía, ¿no? Acá todavía nos, digamos que tiene más, una sintaxis un poquito más
digamos, más compleja, pero aún así no es todavía, puede ser más compleja aún. Ya, cuando hacemos consultas, también podemos usar operadores. ¿Ya? ¿Recuerdan el asterisco? CL el asterisco from y el nombre de la tabla. Y entonces acá, ¿qué significa el asterisco? El operador asterisco cumple dos funciones dentro de una implementación de una consulta. La primera es mostrar todos los registros de la tabla, ¿sí? O sea, todas las filas. Y la segunda es mostrar todas las columnas que la componen. ¿Sí? El asterisco es que tú le estás pidiendo todas las filas y todas las columnas. El comando cl de ahí, el comando cl utiliza predicados y cláusulas. Predicados es el al, top, distinct. Bueno, el top, cuando tú colocas un top, al momento de hacer la consulta, tú le estás pidiendo de repente los primeros 5 resultados o los primeros 10, ¿no? Es cuestión nomás de que tú indiques que quieres, ¿no? Top 3, top 1, top 20, top 10, top 15. Distinct se usa para que te devuelva los valores distintos de una columna. ¿Sí? Y oles todos. Las cláusulas son from, where, group. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿no? Select, esta es una consulta sencilla, pues. Estás haciendo un select, asterisco from, a la tabla customer, ¿no? Y te devuelve todo. ¿Qué significa el asterisco? Que te devuelva todas las columnas y todas las filas o registros de la tabla. Ya hablábamos del order by, ¿verdad? Bueno, el order by me ha permitido ordenar los registros, ¿sí? Order by, ordena por, ¿sí? Se puede especificar el orden en que se desean recuperar los registros de las tablas mediante la cláusula order by sería, pues, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? Select, column 1, column 2, y así, de la tabla table name, y me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Ordénalo por la columna 1, la columna 2, la columna 3, y así sucesivamente, ¿no? Yo tendría que especificar si esta columna se va a ordenar ascendente o descendente. Si no especifico el tipo de ordenamiento, se entiende que es ascendente. ¿Sí? Es como que cuando se omite el tipo de ordenamiento, es ascendente. ¿Sí? Para que sea descendente, sí hay que especificar. ¿No? Habría que poner descend después de la columna 1, coma, columna 2, descend. Y así. Se puede hacer ordenamiento con más de un campo cuando se encuentran coincidencias. Ya acá también otro ejemplo de la cláusula order by, ¿no? CL asterisco from productos, ¿sí? Productos. Y acá le estamos pidiendo que lo ordene por y de categoría. ¿Sí? Y le estamos diciendo que lo ordene por y de categoría. ¿Ya? Pero acá, el as significa ascendente, que lo ordene de forma ascendente por esta columna. Pero yo les comentaba que si no indicas el tipo de ordenamiento, o sea, si no dices si es as o no dices que es descend, si se omite el tipo de ordenamiento, va a ser ascendente. ¿Sí? O sea, si yo no hubiera escrito nada acá, o sea, ¿sí? Si le hubiera dejado order by, fíjense, si le hubiera dejado order by y no había colocado esto, se va a ordenar ascendente por y de categoría. Porque cuando se omite, el tipo de ordenamiento es ascendente. Bueno, acá también es algo parecido. Es lo mismo, ¿no? Sales así con compras, pero sí es lo mismo. Ahí me equivoco solo. Y acá último, ¿no? Que dice serie asterisco from compras producto. Mira, acá estamos ordenando por más de una columna. Acá. Por esta, coma, por esta otra. ¿Ya? Y acá hay una tercera columna y dice ordenamiento ascendente. ¿Ya? Pero como les decía,
Si tú solo colocas order by y el nombre de la columna, les decía, si se omite el ordenamiento, es ascendente. ¿Ya? Entonces, acá hubiera dado lo mismo, colocaba ID categoría y quitaba esto. Coma, ID proveedor, eso sí lo dejo descendente. Y acá en producto lo desordeno. O sea, no lo desordeno, sino lo omito. Y sería lo mismo. ¿Ya? Ya hablamos del all, top y distinct, ya un poquito que les había comentado. Consulta donde el predicado se incluyen entre los comandos, entre el comando select y el primer nombre del campo. A recuperar los posibles predicados son los siguientes. All, devuelve todos los campos de una tabla. ¿Ya? Top, devuelve un determinado número de registros de una tabla. Por eso le decía, ¿no? Tú colocas top y entre paréntesis ingresas el número de registros que quieres que te devuelva. Si es un top 1, top 2, top 3, top 10, top 15, top 20. ¿Ya? Lo colocarás entre paréntesis. Y distinct omite los registros cuyos campos seleccionados coinciden totalmente. ¿Sí? Te devuelve los valores distintos pues, de una columna. ¿Ya? Distinto. Ya está. Hasta acá, ¿está claro? Ya, ahora con los ejercicios todavía lo vamos a ver mejor. Ya, acá predicado. Si no se incluye ninguno de los predicados, se asume solo. ¿Ya? O sea, si se omite, también se entiende que solo. Te trae todo siempre, ¿no? Este predicado obliga al motor de base de datos a analizar la estructura de la tabla para averiguar los campos que contiene. Cada vez más campo, es más rápido listar los campos deseados. Claro. Top. Devuelve un cierto número de registros que entran al principio o al final de un rango especificado. Ah, yo por qué les había comentado. Para adelantar las clases, lo que pasa es que estamos acá en verano. Y hace un calor, entonces en la mañana más fresco. Yo quería en la mañana, si es que, si es que podían, pero si no, ya seguimos en este horario nomás. Ya me dijeron que algunos no trabajan y recién llegan a esta hora. Entonces, ahí continuaremos nomás en este horario. Ya, top, predicado top, devuelve un cierto número de registros que entran al principio o al final de un rango especificado por una cláusula order by. ¿No? Devuelve un cierto número de registros que entran al principio o al final de un rango especificado por una cláusula order by. Claro. O sea, tú en el orden by lo puedes ordenar descendente. Entonces, si lo ordenas descendente, el top 3 te va a los 3 primeros registros. ¿No? Si está en descendente, puede ser, no sé, pues, los 3 primeros registros no significan que son los más altos, ¿no? Porque está en descendente, por eso son los más bajos. Pero si lo ordenas en ascendente, ahí sí serían los más altos, ¿no? Depende del tipo de ordenamiento. O también devolver el quinto superior del producto más barato, ¿no? Top 20 percent. Acá dice, ¿no? Top 20 percent, o sea, el 20% que te devuelvo. ¿No? Top 20 percent. Y el distinct omite los registros que contienen datos duplicados en los campos seleccionados. ¿Ya? Distinct devuelve valores únicos. Ya, la cláusula web determina qué registros de las tablas enumeradas, determina qué registros de las tablas enumeradas en la cláusula from aparecen en los resultados de la instrucción. Claro, determina qué registros aparecerán, pues, ¿no? Porque el where es un filtro. Entonces ese filtro va a determinar qué resultados van a aparecer. Si no se emplea esta cláusula, la consulta devolverá todas las filas, claro. Ah, ya, bueno. Hasta ahí nomás, ¿ya? Vamos a avanzar eso y de ahí vemos esto de acá. Lo que pasa es que también hay operadores.
pero hasta ahí nomás. No es de que se me duerma. No sé cómo estará en Bolivia esta hora, ni en Ecuador. No sé cómo estarán de calor. Más o menos estamos cerca del almuerzo, pues, ¿no? También de repente les da un poco de sueño. Y acá vamos a ver. A ver, estábamos en Smartwin, ¿ya? Clic derecho, nueva consulta. Acá lo voy a compartir para ir viendo lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que hemos visto en la presentación. Ya, por ejemplo, vamos a probar el distinct. ¿Ya? Vamos a ver la tabla. Hay una tabla que se llama orders. ¿Ya? Orders. Esta de acá, orders. ¿Ya? Vamos a hacer la consulta de esta tabla. Select. Para que me vuelva todas las columnas y todas las filas o registros de esa tabla. Orders. Y ahí se devuelve 830 registros. ¿Ya? 830 registros. Ya, por ejemplo, quisiera saber quiénes son los empleados que han generado estas 830 órdenes. ¿Sí? Porque estamos en la tabla orden. Aquí los empleados que han generado estas 830 órdenes. Ah, ya. Entonces, cuando me dicen los empleados, se refiere a esos valores, a esos empleados únicos, ¿no? Porque acá se están repitiendo, ¿no? Porque de repente un empleado ha generado esta orden, esta también, y por ahí otras más. Pero yo quiero saber de los 9 empleados que tengo, porque para esta empresa Norwin solo tiene 9 empleados. Entonces yo quisiera saber, oye, de los 9 empleados que tengo, ¿cuántos de ellos han emitido órdenes en estos 830 que están acá? Ya, entonces acá lo haría de esta manera. Select. ¿Ya? Bueno, en lugar de asterisco, solo pondré distinct. ¿Sí? ¿Se acuerdan del distinct? Que está por acá. Acá está. Distinct omite los registros que contienen datos duplicados en los campos seleccionados. Entonces, yo quiero hacer un distinct. ¿De qué columna? Empleado ID. ¿No? De la tabla order. Ya, entonces acá sería distinct de la columna empleado ID. Pro, empleado ID. Ya está. Si ejecuto esto, ahí está, ¿no? Todos los empleados han emitido órdenes, ¿no? Del 1 al 9, está correlativo. ¿Ya? Todos han emitido órdenes. Yo pensé que de repente por ahí alguno no, pero no, todos. Ya, ¿a cuántos clientes se les ha emitido órdenes, por ejemplo? Ya sería casi lo mismo, solo que en lugar de empleado sería customer. $89. ¿Sí? 89. Ya, y yo tengo mi tabla clientes. Ahora vamos a ver cuántos clientes tenemos, ¿ya? Select, disco from customer. Según esto, yo he emitido 89 clientes órdenes. ¿Ya? Pero vamos a revisar cuántos clientes tenemos, ¿no? Vamos a ver si son a todos o faltó por ahí. 91. O sea, hay 2 clientes a quienes no se emitió órdenes. ¿Ya? Hay 2 clientes a los que no se emitió órdenes. ¿Sí? Ya, vamos a consultar nuevamente la tabla order. Ya, vamos a ver acá. Por acá hay una columna que dice, acá el peso, ¿no? Oye, quisiera saber cuál ha sido la orden que, digamos, de mayor peso que he enviado. ¿Ya?
Vamos a ver. Orden de mayor peso. Entonces ahí tendría que hacer, ¿qué cosa? Un ordenamiento, ¿verdad? Que por acá lo hemos visto. Ahí está, ordenamiento. Hay ordenamiento descendente o ordenamiento ascendente. ¿Ya? La pregunta es la orden de mayor peso. Entonces acá voy a hacer un select. Asterisco, no, de frente voy a poner from, ¿ya? From orders. Pero ¿qué quiero? La orden de mayor peso. Entonces, que aparezca el order ID y el peso, ¿no? Que es este de acá. Rey. Listo. Pero quiero las órdenes de mayor peso, ¿sí? Entonces acá pondré un order, ordenarlo por rey DS, ¿no? Quiero ver en las primeras filas las órdenes de mayor peso. Entonces le estoy diciendo que lo ordene en orden descendente por ese peso. Ya está. Entonces la orden que más peso ha tenido es esta, ¿no? 1007. Bueno, pensemos que son kilos. 1007 kilos, 890 kilos y así, ¿no? Si me dicen, ¿sabes qué? Mira, esto mismo, ¿ya? Me dicen, quisiera saber las 10 órdenes con mayor peso. Entonces allá haríamos así, ¿no? 10 órdenes de mayor peso. Entonces ahí usaríamos un top. ¿Ya? Pero como dicen 10, sería un top 10. Copio esto mismo. Y acá antepongo el top. Y entre paréntesis, la cantidad. ¿Ya? Sería 210. Acá está. Y estas son las 10 órdenes con más peso. ¿Sí? Con mayor peso. ¿Ya? Si me dicen las 10 órdenes de menor peso, ¿ya? 10 órdenes de menor peso. ¿Ya? Entonces copio lo mismo. Lo único que va a cambiar es que le voy a poner en lugar de descendente ascendente, ¿no? Porque si es ascendente, aparecerán primero, la primera, entre las primeras aparece la que tiene menos peso. ¿Ya? Y justo es lo que me piden, ¿no? El top de las 10, o quiero las 10 primeras órdenes de menor peso. Tendré que cambiar nomás el tipo de ordenamiento. Pero también que les había comentado yo, de que si omites el tipo de ordenamiento, se entiende que es ascendente. ¿Sí? Si lo dejo así, se entiende que es ascendente. Si se omite, es ascendente. Ahí está. ¿No? Me aparecen las 10 con menos peso. Si hubiera puesto ascendente, daba lo mismo, ¿no? Ya le he puesto ascendente. As. F5, la respuesta es la misma. ¿Sí? O sea, si se omite, es ascendente. De repente acá no quieres top 10, top 5, cambias, top 5. Ya, ahí está. Y la voy a dejar con top 10. Listín ya hemos visto. Ah, ya puedo ordenar por más de una columna. ¿Sí? O sea, no solamente uno puede ordenar por una columna, sino puedo ordenar por más de una. Creo que por acá está. Acá está. ¿Ya? Y distintos tipos de ordenamiento, ascendente, descendente. Ya vamos a consultar la tabla order.
Ya mira, tengo acá una columna en esta tabla order que se llama Chip Country y Chip City. Entonces quiero ordenar en orden ascendente por el nombre del país y en orden descendente por el nombre de la ciudad, Chip City. Ya, vamos a ponerlo acá. Ordenar. eh, ordenar chip de frente, ¿ya? Chip Country. Chip Country ascendente. Y Chip City descendente. ¿Ya? ¿Qué haríamos ahí? A ver ustedes, 2 minutitos, 4:44. ¿Cuánto minuto? Ya está, cumplido el tiempo. A ver, ¿quién comparte? Ya, Eduardo, Felipe. Ya, ya está bien. Bueno, de todas las columnas solo quiere que se muestren dos, Chip Country y Chip City. ¿Ya? Y acá dice ordena por, esta justamente. Chip Country es ascendente, entonces no es necesario que lo especifique. Si se omite, es ascendente. Y Chip City, descendente. ¿Está bien? Acá nomás por el acá. Borro esto y enter nuevamente. Ya está. ¿No? Y así yo podría agregar más columnas. ¿No? Y cada ordenamiento puede ser, su tipo de ordenamiento puede ser distinto. Ya, vamos a ver acá los operadores. ¿Sí? Ahí mira, eh, 5 tipos de operadores. Bueno, de comparación, debe ser los que más, digamos, más debemos conocer, ¿no? Porque eso lo usamos en Excel también. Sí, dime, Wilmer. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Una consulta. Y este tema de ordenamiento, ahí veo que es en vertical, pero se puede ser ordenar en columnas y cruzadas. Ordenar en Quiere decir, columna. o sea, el ejercicio este ejercicio solamente se vio una columna Sí. y la secuencia fue desde, bueno, en una sola línea. Pero Ujú. supongamos yo lo quiero utilizar esa secuencia de combinaciones y ver los que salieron de Austria, eh, bueno, en 2 o 3 columnas, haciendo combinaciones de 2 o 3 variables, por así decirlo. Ya, a ver, dinos qué quisieras ordenar, cómo quisieras ordenarlo, a ver. Ya, Por déjame, ejemplo, a ver, el cheat country ya, y el peso. ya,
Ya, el G-country y el peso. Pero que se aparezca, para que aparezca en dos columnas. Y combine cuál es la de menor peso y la de menor peso por país. Ah, ya, la de menor peso por país. Ya. Ujú. Ah, ya, de menor peso por país. Ya. Entonces acá está, claro, acá me va a aparecer todos los países, ¿no? Todos los países, ya. Tú quieres el menor peso. Ya. Y entonces acá tendríamos que hacer de esta manera, ¿ya? Mira. Voy a copiar esto mismo. Ya, menor peso por país. Y entonces ahí ya tendríamos que usar funciones de agregación, ya. ¿No? Como quieres el menor peso, tenemos que usar una, que todavía lo vamos a ver ya de repente en la siguiente clase. Vamos a usar la función de agregación min. Sí, hay varias funciones de agregación. Mínimo, máximo, suma, promedio. Ya en este caso, como tú quieres el peso mínimo, entonces ponemos min. ¿Ya? Es una función de agregación. Y acá, como estamos usando una función de agregación, en este caso min, y tenemos otra columna que no tiene función de agregación, entonces lo que tenemos que hacer es un agrupamiento. ¿Ya? ¿Sí? Siempre que tengamos una columna con una función de agregación y otra sin agregación, entonces tenemos que agrupar por esta de acá, por la que no tiene función de agregación. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner eh, group by, ¿sí? Agrupar por check country. ¿Sí? Agrupamos por aquellas columnas que no tienen función de agregación. ¿Ya? Y ahora sí ejecuto. Ah, espérate. ¿Qué dice acá? Inválido. Order by, la cláusula no contiene. Ah, ya. Lo que pasa es que ya la columna no se llama Freight, sino se llama min Freight. ¿Sí? Ha cambiado de nombre. Ya está. Y ahora sí. ¿Ya? Entonces me dice, ¿no? ¿Sabes qué? En Argentina el peso mínimo ha sido esto de acá, punto 33. En Austria ha sido 5,29. ¿No? Y así en cada país. ¿Ya? Porque ya está haciendo un agrupamiento y está usando la función de agregación mínima. Y acá de repente no quiero que aparezca que no hay nombre en la columna. ¿Sí? Por acá estaba. En la sintaxis del select, acá vimos as. ¿No? Para que no aparezca este no column name, o sea que no tiene nombre en la columna, podemos usar un alias. ¿Ya? El alias se puede usar tanto para columnas como para tablas. Entonces acá, ¿no? Para que no se vea así feo, le vamos a poner as peso mínimo. Pero como peso mínimo son dos palabras, entonces lo colocamos entre comillas. Entre comillas simples. Peso mínimo. Entonces esto voy a contraerlo. Peso mínimo. Ya está. Entonces ya no va a aparecer que no tiene el nombre en la columna, sino va a aparecer en lugar de eso el alias. ¿Sí? Peso mínimo. Ahora sí, selecciono. Ya está. ¿No? Ya me aparece el peso mínimo. En ese caso que quieras el mínimo o máximo, tiene que ser usando funciones de agregación. Y si usas una función de agregación, como en este caso mínimo, vas a tener que agrupar. Siempre y cuando tengas una columna que no tiene función de agregación. Porque podría estar así, ¿no? Solita esta. Solo está free con la función de agregación, entonces ahí no sería necesario agrupar, porque no hay otra columna que no tiene función de agregación. Solo en el caso, se agrupa solo en el caso que hay otra columna que no tiene función de agregación. ¿No? Y si me dices, ¿sabes qué? El máximo, bueno, cambia nomás. En lugar de mínimo, máximo. ¿Ok? Y acá lo ejecutas. Bueno, acá tendría que cambiar el nombre, ¿no? Peso máximo. Acá está, ¿no? El peso máximo enviado a Argentina es 217,86. ¿No? Y si ya quieres, puedes hacer un top también acá, ¿no? Oye, quiero saber los 10 países con más de mayor peso, ¿no? El que mayor peso enviado. Peso máximo, vamos a ver acá. ¿Ya? Y acá, a ver, vamos a ejecutarlo. Pero acá no me está, digamos, siguiendo el ordenamiento, ¿verdad? Ya.
No me lo está ordenando, ¿no? Pero el peso está, no está en descendente, sino está en desorden. Ascendente. Ah, ya, lo que pasa es que está ordenado primero por esto y después por esto. Entonces mejor quitamos el chicóntrico, ¿no? Cosa que lo ordena es descendente. Y ahora sí. Ya, ahora sí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ahora sí está descendente. Lo que pasa es que como habíamos puesto dos columnas, prioriza la primera. Está ordenado primero por país y después por esto. ¿Ya? Pero en este caso yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero que ordene por el peso descendente. Entonces solo dejo esto. ¿Ya? Y si acá quiero los 10 países a los que he exportado con un mayor peso, bueno, le pondrás pues el top 5. Ahí está, ¿no? Los 5 países a los que más has exportado el peso máximo es este de acá, ¿no? Ahí está Alemania, Brasil, USA, Austria y Irlanda, será, pues, ¿no? Claro, eso más o menos para que me entienda el grupo, por qué le he preguntado, porque nosotros en salud ocupacional ¿Ya? vemos el tema de los exámenes médicos, vemos qué empresa es la que tiene más peticiones por exámenes médicos ocupacionales, por ocupacional, de preocupacional, periódico y de retiro, reubicación, el tipo de servicio. Y sobre esa data hay una subdata de resultados detallados, ¿no? Y veo que lo hace más sensible con este manejo, con este sistema. Ya está bien. Entonces tú como tienes acceso a tu base de datos sí podrías usar todo esto, pues, ¿no? Sí. Ah, ya está bien. Ya. Claro, ahí tendrías que usar funciones de agregación. Ya, entonces, Por mes, dime. por mes y por empresa, por mes por empresa, ¿no? Bueno, Claro, por mes y por empresa. Así es. Ya, mira, vamos a hacer un ejemplo acá, ¿ya? Aprovechando que tenemos acá para un poquito atender lo que tú estás preguntando y de paso nos sirve a todos. Ya voy a hacer nuevamente acá un select asterisco from order. Ya. Entonces acá yo no tengo meses, pero sí tengo fechas. ¿Sí? Tengo la fecha de la orden, tengo la fecha de a la que tengo que atenderla, ¿sí? Ya. Entonces yo podría trabajar con esos campos fechas, ¿no? Como tú quieres de repente, ¿cuál ha sido el cliente al que mayor peso le has exportado o vendido, mayor peso, y por mes? ¿Ya? Esto de repente sí va a salir un poco grande porque acá hay información de 3 años, ¿ya? Entonces, si sería por mes y por cliente, pues va a salir, ¿no? Son 80 y tantos clientes, 12 meses, 3 años, va a salir bastante. Lo que sí podría hacer es por año, tal vez, ¿no? Para que se haga más pequeñito. Y entonces yo quiero saber, por año, a qué cliente es el año, solo un año, ¿ya? Solo un año, el 96 o el 97. ¿A qué cliente le he exportado más, digamos, en un año? ¿Sí? Entonces acá, en el año 97. Ya quiero saber, a ver, vamos a poner acá. Quiero saber a qué cliente le exporté o le vendí, pues, ¿no? Le vendí en peso, ya suponiendo que es en peso. Porque de repente el peso no es, digamos, no hay una correlación con el precio, ¿no? Pero vamos a suponer que es el peso. Le vendí mayor peso. ¿Qué cliente? Los 5 clientes, ¿ya? Los 5 clientes. Los 5 clientes a los que le vendí más. ¿Ya? Y estamos entendiendo que más es más peso. Más el año 97. Ya. Entonces, si me piden los clientes a los que les vendí más el año 97, bueno, entonces entre las columnas que deben aparecer sería pues el Customer ID. ¿Ya? Customer ID, porque ese es mi cliente, ¿no? Clientes, ya está. Ahí está el nombre, el código del cliente. Ya, que les vendí más. Ya, entonces como me dice que le vendí más, si no dice el peso máximo, que le vendí más, entonces tendría que sumar todos los pesos que le vendí a ese cliente. Ya, entonces acá, sum. Ya, pero ¿qué voy a sumar? Los pesos, ¿no? Ya está, estoy sumando los pesos. ¿Sí? Hasta aquí nomás, ya tengo pues la suma de los pesos por cliente. Pero me dicen
solo el año 97. Ah, ya, entonces tendré pues que hacer un filtro. ¿Dónde? Pero yo no tengo un campo año. ¿Ya? Entonces nosotros también, claro, en una siguiente clase vamos a ir viendo funciones. Pero podemos adelantar un poco. ¿Ya? Yo tengo un campo fecha. No tengo un campo año. Pero mediante funciones, así como en Excel hay funciones de fecha y hora, o funciones de texto, o funciones matemáticas, lo mismo, en SQL también tenemos, o en Transact SQL también tenemos funciones. ¿Ya? En este caso sería una función de tipo fecha. Yo quiero que me devuelva el año. ¿Habrá una función que me devuelva el año de esta fecha? Sí. Yeah. ¿No? Lo mismo que está en Excel, ¿no? Nosotros en Excel, año se llama la función, ¿no? Si el Excel está en español. Si el Excel estuviera en inglés, también sería year. Y acá voy a colocar el campo order date. ¿Ya? Pero yo quiero que me filtre, o sea, que me devuelva los registros solo de aquellos cuyo año, cuyo orden se haya emitido en el 97. Entonces, igual a 1997. ¿Ya? Listo. Ya, pero ¿qué más? Me piden los 5 clientes. ¿Ya? Los 5 clientes a los que les he vendido más el año 97. Entonces sería un top. Porque no me pide que me devuelva todo, solo 5. Ya está. Pero ¿qué más falta acá? Estoy usando una función de agregación. Y tengo una segunda columna o una primera columna que no tiene función de agregación. Por lo tanto, voy a tener que agrupar por esta columna. Entonces acá, un group by. Agrúpalo por customer. Ya, y finalmente, para que me devuelva el top de a los que más le he vendido, tendría que hacer un order by. ¿Sí? Ordenar por el peso descendente. O sea que los 5 primeros sean los que más le he vendido. ¿Sí? Order by. ¿Por qué voy a ordenar? Por esta columna, ¿no? Ya no se llama rate, sino se llama, todo esto sería su nombre. ¿Ya? Y lo ordeno acá sí de forma descendente. Y cuando es descendente sí hay que especificarlo. ¿Ya? Y ahí está. Ya, bueno, acá me faltó el alias para la columna. Eso sería acá. Como solo es una palabra, lo puedo dejar sin comillas. Cuando son dos, ahí sí lo coloco entre comillas o corchetes. ¿Ya? Pero como solo es una, de frente lo ingresas. ¿Ya? As. También podría obviar el as, ¿eh? Simplemente lo pongo con un espacio y listo. Y ahí está, pesos. ¿No? Lo voy a dejar con el as, para que ustedes se acuerden. Ahí se coloca un as. Ese es un alias para columna. Pero, entonces ahí está implícito, o sea, porque no dice 97, está implícito en 97, ¿no? Hay 97. Acá lo estamos indicando en el filtro que hemos Ah, hecho. ah, Donde estamos usando la función, una función de fecha y hora, la función year, de este campo, ¿se acuerdan? Order date. Order date devuelve una fecha. Entonces, esta función lo que está haciendo es, todas las funciones devuelven o retornan algo. ¿Ya? Lo que está haciendo esta función year es devolverme el año de esta fecha. Entonces, al devolverme el año de esta fecha, me devolverá 96, 97, 96, 97 por cada orden de las 830 que hay. ¿Ya? Pero solo me está, digamos, considerando para el resultado las del año 97. ¿Sí? Y bueno, estoy agrupando por el Customer ID y estoy ordenando en forma descendente por el peso. Y acá le estoy diciendo que solo me devuelva los 5 primeros. Le puedo poner 10. Ya está, ¿no? Esos son los 10 clientes a los que más le he vendido en el año 97. ah, ¿No? Este le vendió 3.537 kilos, 3.120 y así. muchas gracias. Ya. Y entonces acá ya hemos visto que se puede trabajar con alias para columnas. ¿Sí? Alias para columnas, ¿no? Se usa el as. También se puede trabajar con alias para tablas. Por el momento todavía no lo vamos a ver. Eso lo veremos en la siguiente clase, ¿no? O de repente el martes o jueves, que ya vamos a ver consultas multitabla, ¿sí? Donde vamos a usar los inner join, slash join y otros tipos de consultas multitabla. Ahí es donde vamos a usar los alias, ¿ya? Alias de tablas, ¿sí? Alias de tablas. Bueno, acá estamos viendo que se puede colocar alias para columnas. Hola,
¿Sí? Disculpe, tengo una consulta. Me he topado con sí, un código que me han pasado ¿Ya? y tengo más o menos esta duda en el order by. No sé si le voy a compartir por el chat ya. Ya, a ver. Ya. Ya lo voy En a el copiar. order by han utilizado un operador de resta. En realidad no sé cómo lo está ordenando, no sé qué realmente hace esa parte. Ah, ya. Así lo han usado, con una resta. Exacto. ¿Ya? O sea, es una columna que es decimal menos otra que es igual decimal. O sea, yo lo he hecho, digamos, como ejemplo, digamos, esto ahorita. Ya, y a ver, vamos a ver qué te vuelve esto. A ver, vamos a verlo. Claro, acá yo tengo tres columnas, peso máximo, peso mínimo. Claro, así también podría combinar, ¿no? Máximo, mínimo, colocar los alias, agruparlo por, agrupo por aquella columna que no tiene función de agregación y acá estoy ordenando menos, dice, ¿no? Está ordenando por el menos. Ordenamiento ascendente. ¿Ya? Porque no está colocando, pero vamos a ver acá. La diferencia, ¿no? Ya, vamos a colocar esto mismo acá abajo. Y acá le vamos a quitar esto de acá. Y vamos a consultar, vamos a ver qué diferencia hay. Ya, la primera es de la de acá arriba, pues, ¿no? Y la segunda es la de acá abajo. Ya, aparentemente no hay una diferencia, ¿no? Ah, no, acá sí, ¿no? Porque mira, 465, 465, 1192, 18, 69, 32, 32, 38, 37, acá ya cambió, ¿no? Está al revés acá, ¿ya? O sea, sí hay una diferencia. Ese no he usado, ¿no? El menos. Porque si acá ya le cambio el... Está ordenado por el máximo, pues, ¿no? Está ordenado por el máximo acá. Ascendente, ¿no? 4, 11. Por eso está acá está ascendiendo. Pero acá te das cuenta, no se está ascendiendo, ¿no? Acá abajo, sube, sube, está ascendiendo y acá baja. ¿Ya? Entonces, acá lo que podríamos hacer para darnos cuenta es agregar el campo este de acá. Coloco una coma, ¿no? Inclusive acá, si ya se hace un poco largo, ponen un enter acá nomás. Y acá también podrían colocar esto acá. Una tabulación para que más o menos acá ya pegan acá la diferencia, ¿no? Y acá es as diferencia. Ah, no, acá faltó. Diferencia. ¿Ya? Y está ordenando por eso. ¿Sí? Está ordenando por una columna que no ha mostrado. ¿Ya? Vamos a ver acá. ¿Ya ves? Lo único que está haciendo es ordenar por una columna que no ha mostrado. Pero acá sí le estamos mostrando. ¿Ya? Estamos mostrando la diferencia. ¿Ya? La diferencia está en orden ascendente. 371, 444 y está ascendiendo. ¿Sí? Lo único nomás es que está ordenando por una columna que no se está mostrando. Pero ahora que ya la estamos mostrando, nos estamos dando cuenta. Pues. Lo que se está haciendo es un ordenamiento por la diferencia, un ordenamiento ascendente. ¿Ya? Ah, ya está bien, muchas gracias. Ya está bien. Bien, acá está. Yo les comentaba, ¿no? De que ahora vamos a ver esta parte de operadores. ¿Ya? Los operadores para nosotros debe ser, no sé, al menos los operadores de comparación y lógicos se nos deben hacer muy familiares. Porque en Excel, ¿no? Creo que todos hemos usado Excel. En Excel se usan bastante los operadores de comparación. ¿Ya? Y los operadores lógicos también. Los otros operadores, sí, de repente son nuevos, que los vamos a usar acá, pero al menos los dos primeros se nos deben hacer bastante familiares. ¿No? Esto, por ejemplo. Ese es un operador los operadores de comparación. Igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto o diferente, o bien podría ser así. ¿Ya? Esos son los operadores, ¿no? Por ejemplo, acá.
Yo quiero, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver nuevamente, vamos a ver operadores. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver un seller, asterisco from order. Ya está. ¿Ya? Y acá, ya, solo voy a mostrar la columna order ID, customer y el peso. ¿Ya? Order ID. Ya, miren. Cuando yo estoy comenzando a digitar acá el nombre de la columna, me aparecen, esto sería mi IntelliSense, ¿ya? Esta ayuda sería mi IntelliSense. Nos aparecen varias cosas que, digamos, coinciden con el texto ingresado. En este caso, OR. ¿No? O sea, contienen, mejor dicho, no coinciden, ya contienen, ¿no? Porque al hablar de contener, puede ser que empiece con eso, esté al medio, al centro, o esté por ahí, ¿no? En alguna parte. Contienen este OR. Y entre los resultados me aparece una mezcla de cosas. Me aparece funciones, me aparece tablas, me aparece vistas, me aparece columnas, ¿sí? Y si voy bajando, te aparecen así varias cosas, ¿no? Que contienen, por eso, mira, acá el O está acá, ¿no? No empieza con O. Esa es una función, vistas, tablas, vistas, ¿no? Cada icono me representa, ¿ya? Funciones, Entonces, cuando yo coloco OR, me aparece una serie de cosas que contienen este texto ingresado. ¿Ya? Entonces, de repente, oye, no, yo quisiera que no solo me aparezcan las columnas de esta tabla, order. Entonces, ahí podría usar el alias de tabla. ¿Ya? Mira, a order le voy a poner un alias as, ¿no? Llámala, de acá en adelante, a order la vas a llamar como, o podría ser la inicial, ¿no? La inicial del nombre de la tabla. Ya, entonces, eso, digamos, tiene algo favorable. Entonces, cuando tú ya quieras, acá, entre el cell y el from, colocar columnas, se te va a hacer más fácil. Vas a colocar el alias de la tabla, que es O, punto, y mira, ¿qué te aparece ahí? Únicamente las columnas de esa tabla. Ya no te aparecen funciones, tablas, vistas, columnas, sino solo columnas. Y acá se va a hacer más fácil, ¿no? Decimos customer, ahí está, coma, o punto, order, ya eso primero lo voy a poner. Ahí está. Y acá finalmente voy a poner los pesos, ¿ya? O punto, rate. Ya está. Listo. Ya, y acá lo voy a ordenar por el peso, ¿ya? Order by. Bueno, en este caso, el botón así se llama. Ya, descendente. Ya está. Entonces, de repente, yo quiero... ya, espérense, acá no quería ver acá la sintaxis, ¿ya? Ya, acá está. Esto nomás hay que tener en cuenta la sintaxis. Mira, va el seller con el from, va el where, el filtro, y al final va el order by. Entonces yo por eso que estoy dando un espacio acá, y acá voy a poner el filtro, ¿sí? El where. ¿Ya? El where va antes del order by. Esa es la sintaxis. Entonces si regreso, ya. Entonces yo quiero que me muestre únicamente aquellas órdenes en las que le he vendido un peso mayor a 300 kilos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Mostrar las órdenes que tienen un peso mayor a 300. No sé si será kilos, pero bueno, estoy asumiendo que son kilos. Entonces acá pondré un where, ¿ya? Donde, o sea, muéstrame aquellos filtros, aquellos registros donde este campo freight sea mayor a 300. Ahí, bueno, lo he puesto a propósito así descendente para que se puedan ver, pues, ¿no? Que la respuesta es correcta. Ya está.
Si voy bajando, bueno, son 35 de los 830 registros que tenía esta tabla, solo 35 cumplen esta condición, que su peso sea mayor a 300. ¿Ya? Que su peso sea mayor a 300. Ahí está. ¿Sí? Solo 300, solo 35 de las 830. Y así le pongo de repente el operador mayor o igual, a ver cuánto incrementa, ¿ya? Eran 35. Mayor o igual, no, siguen 35. ¿Sí? Y de repente quiero saber a quiénes están entre 300 a 500 kilos. ¿Sí? Entre 300 a 500 kilos. Voy a cambiar esto, ¿ya? Voy a copiar acá. Peso mayor es a 300 y menor que 500. Ya, a ver, vamos a ver. Si es mayor a 300, acá está. Y menor que 500. Ah, bueno, ahí me falta algo. Cuando es y, ya tengo que usar un operador lógico. ¿Sí? Por eso le decía, tanto el operador de comparación como los operadores lógicos son los más familiares para todos, creo, ¿no? Porque creo que la mayoría hemos usado Excel. Entonces, esos operadores se usan ahí en Excel. ¿Ya? Y esto es el operador lógico y. ¿Ya? Acá van a haber dos condiciones. Que sea mayor a 300, pero menor que 500. Hay dos condiciones. Entonces, para evaluar simultáneamente esas dos condiciones y que ambas sean verdaderas, uso el AND, ¿sí? El AND. ¿Ya? Uso el AND. Entonces vamos a poner acá. Quiero que ese peso sea mayor o igual a 300 y estoy usando el operador lógico. ¿Y qué más? Y que este de acá sea menor que 500. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir ambas condiciones. Sabemos que cuando usamos el i, ambas condiciones tienen que ser verdaderas. ¿Ya? Vamos a ver cuántas. 22, ¿no? De las 35 que habían, 22 cumplían. ¿No? Menores a 500 y mayores a 300. ¿Ya? Ese es el I. Bueno, el O sería que una de las dos sea verdadera, pues, ¿no? Ese es el O. Basta que una sea verdadera para que ya te devuelva eso. Ese es el O. ¿Ya? Y el NOT es la negación. ¿Sí? O sea, si yo acá, por ejemplo, copio esto y acá le coloco un NOT, entonces me devolverá todo lo demás, ¿no? O sea, vamos a verlo acá. Ya, mira, vamos a ver acá, ya. Vamos a poner un dibujito. Ahí acá nomás. Y acá tengo una línea, ¿ya? Vamos a poner una línea. Miren esa media chueca, ¿no? Acá está, ya. Supongo que esta es mi línea. Ya. Acá, yo estoy diciendo que me devuelva mayores a 300 y menores a 500. Ya. Supongamos que acá está el 300. Ya está. Y por acá está el 500. Ya está. Entonces, lo que está haciendo esta consulta es devolverme todos aquellos registros que estén en este intervalo, ¿no? Mayores a 300 y menores a 500. Pero si yo le pusiera, le antepongo un not a todo esto, me va a devolver todo lo contrario. ¿Sí? Me va a devolver todo lo contrario. Si yo le pongo un not, me devuelve todo lo contrario. O sea, todo menos lo que está en ese intervalo. Entonces me devolvería ¿qué cosa? Lo que está acá y lo que está acá. ¿Ya? Eso me devolvería si yo
niego esto, o sea, si pongo el no. ¿Sí? Ya lo vamos a probar, ¿ya? Vamos a ver acá, voy a admitir nomás a Alejandra. Ya, y acá, mira, acá le voy a poner un not. ¿Ya? Y acá voy a poner esto. Y así. ¿Ya? Entonces acá son 22. Se entiende que me va a devolver todo lo demás. Yo sé que son 830 registros. O 835, creo. ¿Ya? 830 menos 22 debería devolverme algo de 808. ¿Ya? Vamos a ver. Ejecuto. Ahí está, 808. ¿Sí? Porque me devuelve la negación de eso. ¿Sí? O sea, todo menos lo que está en este intervalo. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? ¿Qué dice Wilmer? Wilmer. ¿Se entendió el not? Irving. Sí, todo claro, muchas gracias. Ahí. A ver qué dice Rosa. ¿Se entendió, Rosa, el not? Ya, listo. Entonces acá sería, este sería el not, ¿no? Todo menos, ¿sí?, lo que está acá en este intervalo. ¿Ya? Bueno, acá hay otros operadores más, igual. Ya hemos visto mayor, igual, menor. Ya vamos a ver acá. Ya, a ver ustedes. A ver, quiero que esta misma columna, ¿ya? Pero que me devuelvan todas las que se encuentran entre el 1 de enero del 97 y el último día de marzo de ese mismo año. ¿Ya? O sea, las órdenes emitidas en, en enero del 97, ¿ya? Ahí está, enero del 97. Y solo devuelvan estos tres campos más la fecha. ¿Sí? A ver, 2 minutitos, 5:21. ¿No? Órdenes emitidas en enero del 97. Como aún no sabemos funciones de fecha, entonces deberíamos poner, pues, ¿no? Entre mayor, igual, ¿no? Usar los operadores. ¿Ya? 5:24. A ver, qué un minutito.
A ver, ¿quién lo hizo? A ver, lo hacemos juntos, ¿sí? Ya, me piden las órdenes emitidas en este periodo de tiempo, en enero del 97. Bueno, me decían estas tres columnas más la fecha. Entonces me copio pues esta primera línea. Como ya la tengo acá a la mano, ya. Y acá le agrego la fecha. O punto order. Y acá, bueno, ya nos pasó ya Eduardo. Y a él está usando, por ejemplo, una función de mes. Y ahorita lo ponemos eso. Ya, pero suponiendo que no conocemos la función de fecha, lo que recién lo vamos a ver, yo colocaría un where y acá diría, ¿no? Donde order date o punto order date sea, espérense, mayor, ya, la fecha, ahí acá vamos a ver si lo puedo ingresar con valores numéricos, porque si es un texto, ahí sí ya no. Acá está en año, mes, día, ya, mayor a 2000, no, este es el año 97, 1997, guión 01, guión 01, ¿ya? Ahí vamos a probarlo hasta ahí. Bueno, me está volviendo todo, ¿no? Porque son 830, no debería revolver todo, solo los del 97 que son menos. Entonces acá debe haber un problema con este, ¿no? No es un campo que no podría hacer esto. Entonces vamos a trabajarlo como lo ha puesto, como lo ha planteado Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo. Ya vamos a copiarlo de Eduardo. Y ahí acá lo vamos a poner. Acá está. Ya lo voy a poner así, ya para que no sea tan largo. Ya está. Entonces hay 5 columnas. Order ID, Customer ID, el peso, el mes, le he puesto un alias a la columna, mes orden, y el año, año orden, ya está bien. Y acá está haciendo un filtro, claro, está haciendo un filtro por año y por mes. ¿Sí? Porque como hemos dicho, año 97, entonces acá tiene un filtro. Estoy usando el year que ya lo hicimos hace un rato. Year es una función de fecha que me devuelve el año de esta columna fecha. ¿Ya? Y la estoy igualando a 97. Y estoy usando un operador lógico y, porque tiene que cumplir las más condiciones, que sea del 97 y que sea de enero. ¿Ya? Y hay una función también de fecha que se llama mont, que devuelve el número del mes de una columna de fecha. Entonces, en este caso te va a devolver el número del mes y tiene que ser igual a 1, que es enero. ¿Ya? ¿Está bien? El go 1 más esto. Y ahí está. Listo. Muy bien. ¿Ya? Está bien. ¿No? Estas son dos funciones de fecha. Month, year. Si hay una función para año, hay una función para mes, seguro también hay una función para día, ¿no? Date, ¿sí? Hay una función para día, date también. ¿Ya cuántos registros cumplen? 33. Ya, acá vamos a ver, ya hemos visto operadores de comparación, operadores lógicos. Ya, estos son otros operadores de comparación, ¿no? El between, el in, el like, is null. Ya, vamos a ver esto, ¿ya?
Ya, vamos a ver justamente con este ejercicio. Claro, en este ejercicio nosotros habíamos pedido aquellas órdenes que se encuentren entre un peso mayor a 300 y menor a 500. ¿Ya? Y usando el i lo hicimos de esta manera, ¿no? El ant, ¿ya? Así. Pero podríamos haber usado el between. ¿Ya? Mira, lo vamos a hacer. Voy a copiar esto y acá voy a usar el between. Hay un poquito que me ahorro un poquito de... Más pequeña es la sentencia, ¿ya? Ya. Acá es donde va a cambiar, ¿no? Between, en el filtro, ¿no? Where, ¿dónde? Y acá le dices between. ¿Ya? Between. Y acá le dices, ¿no? Between order. Between freight. Ah, no, me estoy equivocando. Acá sería primero que el campo, ¿no? El campo esté entre 300 y 500. ¿Ya? Así sería. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, lo puedo escribir con el between de esta manera, ¿no? Te das cuenta que se hace un poquito más corto. ¿Sí? Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que me muestres las columnas Order ID, Customer ID y Freight de la tabla Orders, donde el peso esté entre 300 y 500. Okay. 22 registros y acá 22 registros. Es lo mismo, solo que estamos utilizando este operador, between, ¿no? Y como les digo, un poquito que se acorta, ¿no? No tienes que escribir dos veces freight. ¿Sí? El ANSI se usa, pero ya te evitas escribir dos veces. Ya, ese es between. Entre. Están estos cuatro, pero vamos acá se están desarrollando, ¿ya? Ya, vamos a ver este operador like, ¿ya? Se utiliza para comparar una expresión de cadena con un modelo de una expresión SQL. Ejemplo, se crea un script que permita mostrar todos los productos que su descripción comience con F, seguido de la I, y el resto cualquier carácter. Entonces está, ¿no? Select, asterisco, from, producto, donde la descripción dice empiece, ¿no? Entonces, este like se usa para comparar expresiones de cadena. ¿Ya? Entonces acá le estamos diciendo, esta es la expresión. ¿Sí? Va a comparar los valores que contenga el campo de descripción con esta expresión. ¿Y qué dice esta expresión? Que empiece con la letra F, que el segundo carácter sea la I, y bueno, y después el asterisco, mejor dicho el asterisco, el porcentaje que está ahí, es, no sé si ustedes trabajaron con caracteres comodines en Excel, ¿no? Y en Excel, para recordar nomás, usábamos dos caracteres comodines. O sí, caracteres comodines eran, ¿no? El asterisco, que representa una cadena de caracteres, y la interrogación, que representa solo un carácter. Ya, acá lo mismo hay, solo que en lugar de asterisco es porcentaje. Y en lugar de signo de interrogación es un guión bajo. ¿Ya? Pero esa es la idea de la IA, comparar con una expresión de cadena. ¿Sí? Entonces va a comparar todos los valores de la columna de descripción y solo va a filtrar aquellos que cumplan, que tengan la forma de esta expresión. Que empiecen con la F, su segundo carácter sea la I y después no importa lo que diga. Entonces acá vamos a hacerlo. Ya, yo quiero que, vamos a ver, vamos a hacer un select a esta, select asterisco from, ya, order. Ya está. Ya, yo, por ejemplo, ¿qué quisiera? A ver.
Quisiera que me devuelva todas aquellas órdenes cuyo país empiece con la letra B, ¿no? Puede ser Brasil, puede ser Bélgica y no sé qué otros más habrá, ¿ya? Solo aquellas cuyo país empiece con la letra B. Ya, entonces lo haría de esta manera. Series asterisco from, recuerdan que tiene 830 registros. Ya, podría acá, ¿no? Where, ¿dónde? ¿Ya? ¿Qué campo voy a comparar? Ship country. ¿Dónde? Ship country. Y acá digo lay. Entonces, al decir lay, tengo que ingresar una expresión, entre comillas simples. Entre las comillas simples voy a ingresar la expresión. Yo quiero que evalúes cada valor de esta columna ship country con esta expresión. Y solo me muestres aquellos, me devuelvas aquellos registros que cumplan con tener la forma de esta expresión. Ya, yo digo, le estaba diciendo que quiero aquellos que empiecen con la letra B. Ya, bueno, B. Y después, bueno, solo estoy diciendo que empiece. Entonces después pueden ser cualquier carácter. Entonces para decirle cualquier carácter, porcentaje. ¿Ya? Y acá pondré pues, ¿no? F5. Y ahí está. ¿No? De los 830 me está devolviendo 102. ¿Ya? Y todos seguro empiezan con la letra B. Ahí está, ¿no? Brasil, Bélgica. Creo que son los dos únicos que empiezan con B. ¿Ya? Ahí está. De repente alguien me dice, profe, y si quiero que empiecen con la letra B y con la letra A, cualquiera de las dos, B o A, allá. Si fuera ese el caso, pondremos así. No sé, acá más adelante está. Acá está. ¿Ya? Porcentaje. Bueno, vamos a leer primero esto. Permite buscar valores de cadenas de caracteres que coincidan con un patrón. ¿Ya? Acá está el patrón que hemos hecho para este ejercicio. El operador de coincidencias es like. Está compuesta de 4 caracteres comodines. Ya sabemos para qué sirve el porcentaje, ¿no? Cualquier cadena de 0 a más caracteres. ¿Ya? Y ya les había comentado también del guión bajo, que representa un carácter, es como el símbolo de interrogación en el Excel. Y el corchete, cualquier carácter individual del intervalo, por ejemplo, desde la A hasta la F, llega cualquier carácter individual fuera del intervalo, ¿no? Se le pone el sombrerito. Es como la negación, ¿no? Todo menos este intervalo. Como el not. El sombrerito es como el not. Y entonces yo les decía, ¿no? Quiero aquellos países que empiecen con la letra B y con la letra A. Entonces lo haría así. Abro corchetes, ¿no? Porque dice cualquier carácter individual del intervalo. Abro corchetes y acá voy a poner el intervalo. A y B, ¿no? El intervalo podría ser A a B, ¿no? El intervalo entre la A y B, solo está la A y B, ¿no? Ya está. Son 158. Ya me voy acá. Y acá está, ¿no? Brasil, Austria, por ahí debe estar Argentina. No sé si que, ahí está, ¿no? Austria, Argentina. ¿Qué más hay? Inclusive acá podría poner un distinto, ¿no? Que me devuelva solamente los únicos países, ¿no? Para ver que esté cumpliendo, ¿no? Distinct. Y pongo pues el nombre del país, ¿no? El campo de país. Chip country. ¿Ya? Y acá pongo as país. ¿No? Argentina, Austria, Bélgica y Brasil. ¿No? Si ya que le pongo, por ejemplo, hasta la A, B, C, D, E, hasta la E. Entonces menciono desde la A hasta la E. Ahí está, ¿no? Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá y Dinamarca. No hay ninguno que tenga la letra E. Es que acá no sé, si fuera en español sería España, ¿no? Pero acá es Spain, ¿no? Empieza con S. Ya. Acá le estoy diciendo con el guión un intervalo, ¿sí? Pero si le hubiera puesto una coma, ahí cambia la cosa. ¿Sí? Ahí cambia la cosa. Solo los de la letra A y la letra E. Pero no hay ninguno que tenga la letra E. Ya si le pongo B, ahí sí, ahí Bélgica. O Brasil. Ahí está, ¿no? Argentina, Austria y Brasil. Cuando coloca coma, es solo estos valores. Este y este. Cuando coloco un guión, es el intervalo comprendido entre esos dos valores. ¿Sí? ¿Ahí todo claro?
¿Sí? ¿Qué dices tú, Wilmer? Bien, bien claro, conforme, me queda. Y el exponente son valores excluidos dentro de ese rango. Ah, si le ponemos este, claro. Si le ponemos este sombrerito, serían los valores, todos los valores menos esos. Mira, le vamos a poner. Ese, si no lo tienen en su teclado, es al 94, ¿ya? Ahí está, ¿no? Todos menos esos. Esa es la negación, este de acá. Porque también lo pude haber puesto así, ¿eh? Podría haber negado ese like, not like. Y sería también sería lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Acá también, hace un rato, hubiera puesto no, not between, estoy negando. Mira. Acá está así, son 222. Y si le pongo not between, estoy negando, ¿no? Todo menos ese intervalo. Es lo que ya les había enseñado acá del not, pues. Niega, o sea, niega, ¿no? Todo menos esto. Si son 22, deberían ser 800 y tantos. 808. ¿Sí? Solo que acá, en lugar de colocar el not, también se puede colocar ese sombrerito. Y es lo mismo. ¿Ya? Ya, y de repente, dice, ¿no? Bueno, lo voy a dejar acá con el... Este lo voy a copiar como un ejercicio y este lo vamos a poner otro, ¿ya? Ya, y si... Ya se lo voy a quitar el sombrerito. Ya, quiero que la primera letra sea A, ¿no? Que estos países empiecen con A o B, ¿ya? Pero el segundo carácter sea la E. Entonces acá pondré E. Pues. Entonces, este sería el patrón, ¿sí? El patrón o la expresión. Entonces, va a comparar cada valor de esta columna y me va a devolver solo aquellos que cumplan con esta expresión. Que sean igual a esta expresión o patrón. ¿Ya? Ejecuto. El único B, ningún otro cumple. Empieza con B y el segundo carácter es la E. ¿No? Si ya le pongo la R, será Brasil y más, ¿no? Ahí está. Ah, no, Brasil y Argentina. Empieza con la A y después la R. Empieza con la B y después la R. ¿Ya? Ese es el like. ¿No? También podría haber así, ¿no? Mira. También tenemos el interrogación. Este, mejor dicho, este que es equivalente a la interrogación. Un carácter. Ya, yo quiero que la primera letra sea la A, la B. El segundo carácter sea cualquier letra. Entonces pongo un guión bajo. Cualquier carácter. Y el tercer carácter sea la E. ¿Ya? Ahora vamos a ver. No cumple ninguno. ¿Sí? No cumple ninguno. ¿Ya? A ver si le pongo, no sé, pues, ¿qué más hay? ¿Cuál podrá cumplir? No sé. Pero mejor le quito esto y vamos a ver algo que cumple, ¿ya? Estos dos. Y luego agregar la letra, mejor, a ver, vamos a ponerle un intervalo acá. De la A hasta la F. Ya está. Y ahí vamos a ver uno que cumple. Y acá, que la tercera letra sea la A. ¿Ya? Francia debería cumplir. No sé si hay algún otro más por ahí. Un guión bajo, eso representa un carácter y una A. ¿Ya? Ejecuto. Bueno, al menos Francia, no sé si otro más. ¿Ya? Ahí está. Francia y Brasil cumplen. ¿Sí? Porque, bueno, acá tenemos un intervalo de la A a la F, o sea, A, B, C, D, E, F. Entonces ahí también está la B, cumple Brasil y Francia. ¿Sí? Entonces con estos comodines se pueden construir expresiones. ¿Sí? Y lo que va a hacer este like es evaluar cada valor de esta columna con esta expresión. Y los que cumplan con esta son los que devuelve en este cel. ¿Ya? Ese es el like. ¿Ya? Ya hemos visto like, between. Ya between acá, bueno, ya lo habíamos visto, pero de todas maneras vamos a leerlo. Para indicar que deseamos recuperar los registros según el intervalo de valores de un campo. ¿Sí? Los registros según el intervalo de valores. Crea un script que permita mostrar todos los productos que su precio de venta esté entre 11 y 26. ¿No?
En el between incluye pues este valor, ¿ya? Está incluyendo este valor, es como si pusieran un mayor igual y un menor igual acá, porque incluye el 11 y incluye el 26. Ya, y el in. Ya, el in, este operador devuelve aquellos registros cuyo este operador devuelve aquellos registros cuyo campo indicado coincide con alguno de los valores que se encuentran en la lista. ¿Sí? Devuelve aquellos registros cuyo campo indicado, en este caso el campo precio-venta, coincide con algunos de los valores ingresados en la lista. ¿Ya? Ahí está. In. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, con el in. ¿Sí? Dime. Ya, vamos a ver acá con el in. Ya, pero que no le voy a poner chip, ¿ya? Distinct ya no, porque... Aunque puede ser distinto también, ¿no? Ya, bueno. Ya. Y acá le vamos a poner in, abro y cierro paréntesis, y acá pongo una lista. ¿Ya? Podría ser, no sé, pues... Brasil, coma... Argentina, España. Esos dos. Ahí está, ¿no? Brasil y está, me doble, justo esos dos, ¿no? Devuelve aquellos valores de este campo que coincidan con estos valores. Brasil y España. ¿Ya? Vamos a ver acá ya un ejemplo más. Select asterisco from order. ¿Ya? Y acá vamos a poner... Están todos los pesos. ¿Ya? Pero... ya quiero el promedio. Entonces pongo BG. Ya. Déjame ver acá. Y acá vamos a poner el país. ¿Ya? Country. Country. Chip countries. Chip country. ¿Ya? Pero como estoy usando una función de agregación como en la BG, que es el promedio, voy a poner acá un group by. Agrupar por. ¿Y por qué agrupo? Por aquella columna o campo que no tiene función de agregación. ¿Ya? Entonces acá me está devolviendo todos aquellos países cuyo ya, no, este no sería. Ya, ese no sería el ejemplo. ¿Ya? Lo que pasa es que acá también se pueden aprovechar, hacer sus consultas. Dentro del link se puede hacer una subconsulta. Entonces yo tendría que formular una consulta. A ver, vamos a ver. Si no, ya para la siguiente clase les muestro un ejemplo con sus consultas en el link. ¿Ya? Mejor para la siguiente clase. Como ya estamos son 5:49, vamos a ver más bien el... A ver, vamos a ver acá. Ah, no, se acabó, ¿no? Like, between, in. Ahí está ya.
Bueno, este is null. Bueno, podríamos verlo acá. ¿No? Pregunta es, ¿no? ¿Es nulo? Is null, ¿es nulo? Entonces acá vamos a poner acá ya. Is null. Vamos a ver acá la tabla. From order. Ya. Y acá hay unos campos. ¿Ya? Quiero saber a quiénes no ha ingresado el campo región, ¿no? ¿A qué clientes no ha ingresado el campo región? ¿Ya? Entonces podría, si se trata de eso, ¿no? ¿A qué clientes no ingresé el chief region? Entonces ahí usaré is null, ¿no? Acá pondré pues el customer ID, chief region, y acá, ¿no? ¿Dónde? Where, ¿dónde? Chief region is null. Ya, me muestra todos es nulo. Ya todos aquellos que son nulos. ¿Sí? Y si quisiera, bueno, acá ya sé, ¿no? Son 507 que no he ingresado. Pero también lo pude haber hecho así. ¿No? Quiero saber a cuántos no he ingresado el valor para este campo. Entonces acá ya simplemente pongo acá, borro esto, count, es otra función de agregación, y pongo asterisco, ¿no? Y le estoy diciendo que me cuente todas las filas de esta tabla order, que cumplan esto, ¿no? Entonces ahí debería devolver 507. Ahí está, ¿no? 507. Son 507 registros a los cuales no ingresé este campo chip region, ¿no? Porque es nulo. Is null. Ya en la siguiente clase ya iremos practicando más con esto y también ya avanzaremos pues con consultas multitabla, pero de todas maneras, claro, ahí vamos a ver, se me pasó, vamos a ver el bool insert para un archivo CSV, ¿ya? Porque hemos visto el bool insert para un archivo TXT, ¿verdad? Pero no lo hemos visto para un archivo CSV, que es parecido, ¿ah? Por ahí cambian algunas cositas, pero lo vamos a ver. Porque también lo usual es importar archivos de TXT y CSV, ¿no? Entonces ya hemos visto TXT, falta los CSV. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, Sí, dime, muy bien. una consulta. ¿Se pueden hacer más operaciones? Hay lo que promedio, todo lo que hemos visto, ordenar, ¿Ya? son operaciones básicas de estadística. Se pueden hacer operaciones más complejas. A ver, ¿cómo qué? Rango, no, bueno, ya hemos visto rango, min, descendente, mínimo, eh, operaciones de asociación de variable chi cuadrada, regresión lineal. Regresión lineal. Sí. Ah, no, eso no podrías hacer acá. Ya si quieres Sí, hacer regresión lineal, tendrías que exportar esta información a Excel y haces tu regresión lineal. O bien de repente usar Python y hacer una conexión a esta base de datos. Y Python tiene librerías para hacer regresiones. O también Excel, pues, ¿no? Porque de Excel también tú puedes importar información de una base de datos, ¿no? Hay varias formas de importar de Excel. Vamos a ver, inclusive, vamos a ver formas de importar. ¿Ya? En el curso está contemplado ver importación mediante... vamos a usar el Power Query para importar. Vamos a ver dos opciones para importar datos de Excel. Mediante el Power Query y el otro que es solo el Query nomás. Query y Power Query, ¿no? Y de repente, por ahí les enseño una macro para importar, que también tiene sus ventajas importar con macro. ¿Ya? Y ya en el Excel tú ya puedes usar, puedes hacer regresiones y todo con todas las, digamos, opciones de gráficos que tiene Excel y sus funciones también, ¿no? Claro, más o menos para que me entiendan más o menos en el contexto en el que yo me gustaría aplicar este concepto. Ya tengo una base de datos. Ya. Quiero saber,
quiénes son aquellas personas que según su... Tengo la historia clínica de todas las personas, de toda mi población de riesgo, de todo mi grupo de trabajo, de todos mis trabajadores bajo vigilancia médica. Yo quiero saber quiénes son aquellas personas que tienen un riesgo coronario alto y aquellos que están asociadas, asociadas o que pueden estar asociados, por ejemplo, a estrés. Riesgo coronario alto y estrés. En esta base de datos para aplicar el chico cuadrado, que es la asociación. Quiere decir, aquellas personas con riesgo coronario alto, aquellas personas de 65 años, el LDHL y el LD colesterol alto, hábito de fumar, toda esa historia, Yeah. darle una ponderación y ver si está asociado con una encuesta, un resultado de una encuesta de estrés, y ver si está asociado o no está asociado. Si a través de estos comandos se puede hacer una secuencia de comandos para hacer ese tipo de asociación acá. Sí, ya, sí, podría ser eso. Chico cuadrado, bueno, como estadísticas, como chico cuadrado. Claro, Sería eso. el concepto de estadística habría que pasarlo pues a traducirlo a un script. Exacto. Sí. Porque ahí ya podemos usar también ahí if, ¿no? Hay varias cositas que son sentencias de control, ¿no? Ok, ¿no? De acuerdo a algo va a ser algo, y así, ¿no? Claro, Entonces sí se bueno, podría, ¿no? O sea, habría que tener ese concepto claro del chi que tú lo tienes, y eso nomás traducirlo pues en un script. entonces, eso sí es factible. Entonces, hacer el comando de SQL. Ya, me queda claro. Gracias, profesor. Ya. Ya, pues entonces, si no hubiera más preguntas, ya por hoy nos quedaríamos aquí, pues. Un favorcito, ¿será que puede mandar el script? Hasta que he tenido algunos errores más arriba, yo solamente escuché la clase y no pude verlos. Si era alguna No. problema, estoy para nada. Por favor. Sí, está bien. Voy a subir los otros scripts también, ¿ya? A la Muchas gracias. carpeta del Drive. Ya pues, ahora sí, si no hubiera más preguntas, ya nos quedaríamos aquí, ya nos veríamos el martes. ¿Ya? Ya pues. Muchas gracias. Ya Martes. está bien, Alejandra. Nos vemos el martes. Ya pues, entonces, y ahora sí, damos por terminar la clase y ya nos vemos el martes, ¿ya? Buen fin de semana, chicos. Muchas gracias.